A la chimba, amor, ese vale como 7.000, 8.000. Yo pensé que era uno más o menos así. No, tiene que quedar bien grande. Leiber, apaga tu micrófono. Todo el mundo se da cuenta que vale 8.000. Dora González. Dora, ¿me escuchas? Dora. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profesor. Dora, ¿me escuchas? Dora González. Sí, profesor. Tú estabas estás en la universidad. Sí. Pero ¿por qué? ¿Qué hace ahí si ustedes les toca
virtual hoy? Porque llevamos ¿Ah? clase, teníamos que entregar ahora unos trabajos presenciales. Emma, pon esa cámara ya. Emma Lanis. No tuviste la primera hora, Emma. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la primera? ¿Tuviste? ¿Mm? Habla, no te escucho. ¿Estuviste? Habla. Sí, señor. Ahora sí que no tenía el micrófono activado. Ahí estaba, que no me vio. No, no Ahí estaba. participaste. Es que casi no le entendí. ¿Hace qué? Casi no le entendí. ¿Por qué? No se me enredé un poquito. Ahorita me aclaro, sí, profe. Ya va a terminar, sé rápido. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a compartir la parte en que quedamos. Ahí está. ¿Están viendo la presentación? ¿Mm? Sí, profe. Bueno, una media horita, a las 2:30 terminamos. Voy a respetar su horario. A las 2:30. Sí. ¿Ah? Profe, ¿es verdad que vamos hasta las 4? No, niño. No, 2:30. Catherine Guillén, ¿qué me le pasa? Nada, profe. ¿Y cuál es la risa que te tenés? Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar los tipos de hipótesis, ¿verdad? Ahí tenemos que las hipótesis tienen dos grandes grupos, dos grandes grupotes. Las científicas y las estadísticas. Dentro de la hipótesis científica tenemos la descriptiva, la hipótesis correlacional, la de referencia del grupo, diferencia de grupo, hipótesis causales. Y dentro de lo que son las hipótesis estadísticas tenemos la hipótesis nula y la alternativa. Ustedes mirarán cuál tipo de hipótesis se presta mejor para su trabajo, ¿verdad? Vamos a hablar cada uno de ellas. Vamos primero con las hipótesis científicas, que son, recuerden, las descriptivas, correlacionales, diferencias de grupos y causales. Bueno, tenemos que las hipótesis descriptivas, ¿verdad? En una investigación sería la hipótesis de investigación, se simboliza como HI, pueden ser descriptivas, es decir, de un valor o un dato prognosticado, ¿no? Por ejemplo, esas hipótesis se utilizan estudios descriptivos para intentar predecir un dato o un valor en una más variables que se van a medir o observar. Ejemplo, ahí tenemos. ¿Qué dice Robert Mejía? Lea ese ejemplo. ¿Qué dice? Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos. Predecir un dato o un valor en una o más variables que se van a observar. Lee el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? HI, o sea, hipótesis
Dice el aumento del número de divorcios de pareja cuyas edades oscilan entre 18 y 25. Será de 20% el próximo año. Es un contexto específico como una ciudad o un país. Y la inflación del próximo semestre será a 0.2%. Eso estamos hablando de la hipótesis, hipótesis de la investigación, una investigación científica. Te dice el aumento del número de divorcios, eso está en azul, son las variables, de parejas que la edad está entre 18 y 25 años, el próximo año será 20%. Esa es una previsión. Y ahí después tiene que poner el contexto, ¿no? Específico, en qué país, en qué ciudad, en qué condición. Otro dice la inflación del próximo semestre, que es en Nicaragua, en Managua, no será superior a 0.2%. Esos son estudios proyectivos, descriptivos, perdón. Se está haciendo la descripción, ¿no? Ok. Pero después tenemos la hipótesis correlacional. Ahí explico la relación entre dos o más variables, que son los estudios correlacionales. Ahí mira estos ejemplos que están muy buenos. ¿Cuál es el primero? ¿Qué me va a leer ahí? Malanis. ¿Qué dice Malanis? Léalo. ¿Qué dice? ¿Qué voy a leer, profe? Un libro de cuentos de hadas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál de las partecitas, profe? Lo que está en su pantalla. Dice, correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. La motivación del éxito se encuentra vinculada con la satisfacción laboral y la moral en el trabajo. La atracción física, las demostraciones de afecto, la similitud en valores y la satisfacción en el noviazgo están asociadas entre sí. Gracias. Pone tu cámara, pone tu cámara. Aquí me está hablando de tres variables correlacionales. La primera relaciona el tabaquismo ¿con qué? Con padecimiento pulmonar. Me está afirmando que el tabaquismo está relacionado con padecimiento de pulmón. Es una variable. ¿Será cierto o no? Se verifica en el trabajo. Otra dice, la motivación del éxito se encuentra vinculada con la satisfacción laboral y la moral. Es decir, la persona mientras mejor satisfacción tiene, se va a motivar más. Y la última dice que la atracción física y la demostración de afecto, la similitud en valor y la satisfacción en los noviazgos están asociadas. Dice que un buen noviazgo hay una atracción física, demostración, es decir, está correlacionando, ¿verdad? ¿Estamos captando? Entonces, las hipótesis correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo. Es decir, te explica cómo están asociadas. Y ahí te dice, a mayor autoestima, habrá menor temor al éxito. Es decir, una persona, eso para los psicólogos, ¿verdad? Es una persona que tiene mucha autoestima elevada, está seguro de sí mismo, es raro que fracase, tiene siempre éxito. Y lo contrario, si la persona tiene bajo autoestima, va a tener una mayor temor al éxito. Y las hipótesis nos sean lo que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y viceversa, ¿no? Ahí te pone un ejemplo. A mayor cultura fiscal, mayor recaudación de impuestos. Pero si la gente no tiene la costumbre de educación fiscal, no paga impuestos. Es un ejemplo, ¿no? Después tenemos la hipótesis de diferencia del grupo. Siempre en el grupo de las hipótesis científicas. Se formula investigación con una finalidad es comparar grupos. Aquí es comparación de grupos, ¿no? Tenemos ejemplos. El primer ejemplo. ¿Quién me quiere leer ahí? A ver. Leslie Bermúdez, ¿qué dice? El primer ejemplo. La hipótesis investigativa, ¿qué dice? El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo en colores que el efecto en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. Gracias. Es decir, ahí está comparando, ¿no? El efecto de un comercial en dos grupos. Uno que mira con un televisor a color, con toda la imagen impactante de un pulmón, qué sé yo, que tiene cáncer, por decir algo.
que otro que mira televisor blanco y negro. Obviamente en blanco y negro tú vas a tener la visión completa de los estragos que hace el cigarrillo en los pulmones. Entonces, ese efecto va a ser diferente en los dos grupos que se están comparando ahí, ¿verdad? Y es una, por lo tanto, es de comparación de grupo, ¿verdad? La otra que tenemos, me lo lee Araceli Lumbí. ¿Qué dice Lumbí? Micrófono, Lumbí. Sí, maestro, permítame. La diapositiva C de la hipótesis de diferencia de grupo. Sí, la última. Dice que los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes en las suyas. Es decir, aquí está comparando, ¿verdad? El atractivo físico en los adolescentes y las adolescentes, en varones y mujeres. Entonces ahí me está diciendo que los adolescentes, es decir, los varones le dan más importancia al atractivo físico que las adolescentes, que las mujeres. ¿Usted qué piensa? ¿Eso es cierto? ¿Quién da más Esa hipótesis importancia? es falsa. ¿Ah? Esa hipótesis es falsa. Oí lo que dice Ley de Cabrera. ¿Por qué? ¿Por qué falsa? Profe, eso depende del grado de madurez de la persona, no necesariamente si es joven o es adulto. No, pero aquí, a ver, aquí está comparando adolescentes. Olvídense de adultos. Aquí estamos hablando de adolescentes. ¿Estamos entendiendo? Yo estoy de acuerdo con Ley de Cabrera. Yo estoy de acuerdo totalmente. Esa hipótesis sería no comprobada. ¿Por qué? Porque ahí dice que los adolescentes, los varones, atribuyen más importancia al atractivo físico. Yo creo que no. Las adolescentes sí. La acuerda de que la muchachita cuando está a los 15, 16 años, tu mejor amigo es el espejo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí tiene razón Ley. Pero bueno, ese es discutible. Recuerda, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de adultos, ¿verdad? Ok. Entonces, algunos investigadores consideran a las hipótesis de diferencia de grupo como un tipo de hipótesis correlacional. Pues sí, porque en última instancia relacionan dos o más variables, sí. Y finalmente tenemos que la hipótesis científica, el cuarto tipo, que son las causales. Este tipo no solamente afirma la relación entre dos más variables, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Es decir, son de causa-efecto, lo que provoca un efecto y las causas posibles, ¿verdad? Ejemplos. A ver, Juan, ¿qué dice el primer ejemplo? Juan, ¿qué dice? Causales, este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Toda esta hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. El ejemplo, ¿qué dice el ejemplo? El ejemplo dice: la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas, ¿verdad? Además de establecer una relación entre las variables, se propone la causalidad de esa relación. Gracias. Gracias. Ok. Dice, esa hipótesis causal dice que la desintegración del matrimonio provoca autoestima baja en los civiles. Juan, ya apaga tu micrófono. En los hijos y las hijas. ¿Será cierto? ¿Será cierto eso? Pudiera ser, ¿verdad? Otro ejemplo. Muchacho, el que no está hablando apague el micrófono. Hay un micrófono encendido ahí. Interfiere. ¿Quién es? Ahora sí, muchas gracias. Olga, ¿qué dice el siguiente ejemplo? Olga Rivera Artola, ¿qué dice? La falta de preparación de asesores contables genera una menor cultura fiscal. Claro, hay menor cultura fiscal porque no hay asesores preparados para tal. Muy bien, causa-efecto, ¿verdad? Y la que sigue, Anielka Bejarano, ¿qué dice?
Aniel Bejarano. Micrófono, micrófono. Micrófono. Bueno, Leslie Bermúdez, lea usted, Daniel Canón puede. Leslie Bermúdez, ¿puede? Sí, profe. Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. Eso se mira mucho en Nicaragua. Lamentablemente, gran parte de nuestras empresas hay un clima organizacional negativo. ¿En qué sentido? Hay instrucciones, orientaciones verticales, como que tuvieran el ejército. Se hace lo que diga el gerente o el director y nada más. No se permite que los trabajadores de bajo nivel den nuevas ideas, entonces ahí no va a innovar. Entonces, si el clima organizacional es negativo, pues hay mucho conflicto, no va a haber innovación de los empleados. Ok. Ahora vamos con las hipótesis estadísticas. Ahí tenemos que habíamos dicho que son dos. ¿Cuáles son las hipótesis estadísticas? ¿Cuáles eran los dos que habíamos dicho? ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? La alternativa y la nula, ¿verdad? Tiene que ver con la parte estadística. Son una fase de análisis estadístico. Y muchos se explican estadística, ¿no? Entonces, tenemos primero la hipótesis nula. Son nulas en cierto modo. El reverso de las hipótesis de investigación. También constituye proposición acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Dice, la hipótesis plantea algo, la HI, hipótesis de investigación. Y la hipótesis nula puede afirmar o puede refutar. ¿Cómo? Miremos. ¿Qué dice ahí? Yo tengo una hipótesis de investigación. Dice, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en su relación de pareja que las adolescentes. Esa es la hipótesis de la investigación. ¿Cuál va a ser mi hipótesis nula? Que el adolescente no le atribuye más importancia al atractivo físico. Ese no está negando la afirmación está negando la hipótesis de la investigación. ¿Me explico? Porque la hipótesis de la investigación me dice que atribuye más importancia a los adolescentes que a los adolescentes. Más importancia al atractivo físico. Pero yo planteo una hipótesis nula que dice que no le atribuye. Eso es nulo. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Muy importante que manejen. Ahora bien, tenemos las hipótesis alternativas. Son posibilidades diferentes o alternas. Otra, pues, es otra explicación que puede haber de un hecho. ¿Ya? Que esa alternativa va a ser ante la hipótesis de investigación HI o la hipótesis nula H0, ¿verdad? Entonces, las HA, las hipótesis alternativas, tenemos, fíjense bien, HI, la hipótesis de investigación, dice, los jóvenes le atribuyen más importancia al atributo físico en su relación de pareja que las jóvenes. Decir que el varón, ¿verdad? Esa es la hipótesis de investigación. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que los jóvenes no le atribuyen. Está negando, una negación. ¿Y qué dice la alternativa? Menos importancia. ¿Estamos entendiendo? Ese menos es una alternancia al más. La hipótesis de investigación dice que atribuye más importancia y la alternativa dice menos. Y la nula dice que no le da importancia. ¿Estamos captando, muchachos? Estos momentos son fundamentales. Estos ejemplos están bien aterrizables. ¿Estamos? Ok. Entonces, estas hipótesis estadísticas son exclusivas, obviamente, de un enfoque cuantitativo. Es decir, cuando se habla de cantidades o se tiene un componente muy considerable de esto, ¿verdad? ¿Correcto? Representan la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolo estadístico. Vamos a hablar de símbolo estadístico, ¿verdad? Se pueden formular solo cuando los datos de estudios que se van a recolectar y analizar para probar o rechazar. Ok. El investigador traduce su hipótesis de investigación, hipótesis nula, en términos estadísticos. ¿Cómo es eso?
Vamos a ver, mire. Mire este ejemplo que viene. Dice, las hipótesis estadísticas representan la transformación de la hipótesis de investigación nula alternativa en símbolo estadístico. Símbolo. Aquí los de administración, banca y finanzas deben saber eso muy bien. Hay tres tipos, mire, de estimación, de correlación y de diferencia de medias. De estimación sirven para evaluar la suposición. La de correlación, traducir en términos estadísticos. Y la de medias son las hipótesis que compara una estadística, un grupo con otro. ¿No? Entonces, ejemplo de hipótesis estadística de estimación. Ahí tenemos ejemplo. Dice, el promedio mensual de casos de trastorno psiconeurótico caracterizado por la reacción asténica que será mantenido en el hospital de la ciudad de tal será mayor a 20. Esa es una hipótesis. Vamos a traducir eso en términos estadísticos. Términos estadísticos. Miren cómo queda. Todo lo que está escrito arriba, muchachos, en términos estadísticos está aquí escrito. Miren. La hipótesis de la implicación sería X. Con ese trazo arriba significa el promedio mayor a 20. Ahora vamos a descifrar eso. Dice, el promedio mundial de casos, mensual, perdón, de casos atendidos. Esa es la X con una raya arriba. Será mayor, dice, a 20. Todo lo que está escrito ahí arriba, ahí está representado. Pero ahora viene la hipótesis nula. ¿Qué dice la nula? Que el promedio mundial de casos atendidos será igual a 20. Lo está negando. Y la alternativa que dice será menor a 20. ¿Están viendo? Pero en términos de estadísticos solo se representa esto que está aquí. Miren. Vamos a poner aquí el punto láser. En términos de estadísticos solo pone eso que está aquí. Miren. Y esto que está aquí. Esta es la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ahí está. Otro ejemplo de hipótesis de estadística de estimación. Pregunta ahí, ¿cuál es el promedio diario de pacientes con conjuntivitis que atiende el MISA, por ejemplo? Entonces ahí dice, en la última semana el MISA tiene un promedio de 230 casos. ¿Cómo se plantea eso? El promedio de pacientes con casos de conjuntivitis que el MISA puede atender cada día es mayor que 200. Entonces tenemos, las variables independientes son casos de conjuntivitis, ¿no? ¿Qué mayor? Y la variable dependiente es la capacidad de atención, unidad de análisis, pacientes enfermos y los elementos lógicos que debe tener que se correlacionan unidades variables entre sí, el promedio, etcétera, etcétera. Mire todo lo que está escrito, cómo se plantea la hipótesis de investigación. Dice que el promedio de pacientes que se atienden mayor a 200. Miren, esa es la hipótesis de la investigación. Entonces, esa es que ahí sale la flecha, el promedio de pacientes. Después es mayor que 200. Todo lo que está escrito ahí, miren cómo se formula en una hipótesis. Miren la hipótesis nula, aquí está abajo, ustedes se miran. ¿Qué dice? Que el promedio va a ser igual, aquí no es 20, es 200, ¿oyeron? Aquí faltó un 0. ¿Y cuál va a ser la hipótesis alternativa? Menor que 200. Menor que 200. Ahí está. Ahí aparece 20, faltó un 0, ¿verdad? Correcto. Después tenemos la hipótesis de estadística de correlación, para ir terminando. Entonces, ahí tenemos que el símbolo de la correlación entre dos variables R minúscula y entre dos más de dos variables R mayúscula. Ejemplo, la hipótesis de investigación dice, a mayor cohesión en un grupo, mayor eficacia en el logro de su meta primario. La hipótesis en términos estadísticos sería, miren, la hipótesis de investigación sería R. Miren lo que dice. XY diferente a 0. ¿Cómo se traduce eso? Dice, la correlación entre las variables X y Y, esa R, son dos variables. Habíamos visto ahí arriba. Si son R mayúscula más dos variables, ¿no? La cohesión y eficacia no es igual a 0. Fíjate. En otras palabras, ambas variables están correlacionadas. Y ahí aparece un ejemplo. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que las dos variables no estuvieran correlacionadas, entonces su correlación es igual a 0. Esa es la nula. Ok. Otro ejemplo.
de hipótesis de correlación. El tiempo, se está durmiendo Juan, el tiempo que pasan los padres con sus hijos incide en el grado de incomprensión entre ellos. ¿Cómo se pone eso en términos estadísticos? Dice, cuanto mayor sea el tiempo que pasan los padres con sus hijos, mayor será el grado de incomprensión entre ellos. Variable independiente, tiempo. Variable dependiente, grado de incomprensión. Unidad de análisis, los padres con sus hijos e hijas. Los elementos lógicos que los correlacionan, la unidad de análisis, variable entre sí, cuanto mayor sea, ¿qué pasa? Mayor sea entre ellos. Mire cómo se representa todo lo que está escrito. Todo eso que está aquí, mire, lo que está aquí azul, mire, aquí está simbolizado. La hipótesis dice, esta R, vamos a descifrar. Tiempo, la Y, incomprensión, y entonces, esa es la hipótesis de investigación. Ahora, si R igual a 0, no hay correlación. Si es diferente de 0, hay correlación. Ok. Hasta ahí vamos a llegar. Ok, esa diferencia de media no. Son las 2:30. Voy a quedar hasta aquí. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Ahorita hay menos gente. Voy a pasar la ciencia rápido. Olga, Daniel, Cajón, Jonathan, Heider, Arceli, Emma, Catherine, Lisa, Jonathan, usted estuvo en la primera hora. Jonathan Donaldo. No se te escucha. Y toditas de farmacia se retiraron. Solo estoy viendo la Catherine Guille. Catherine, tus amigas, ¿qué pasó? Decirle que después no estén llorando yo. Todito tu grupito. Ya me conocen. Después no quiero reclamar. Decirle que ha sido Tavares, que después no estén llorando. Ok. Entonces, vamos a quedar por aquí, muchachos, son las 2:30. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el trabajo? Vamos a ver la presentación de esas videoconferencias, voy a subir. Vamos a tomar su trabajo, tiene el problema planteado, y me van a subir dos cosas. Tu hipótesis y el marco teórico. Voy a habilitar un espacio el día de hoy y van a tener toda la semana para subir hasta el sábado y el domingo en la clase presencial. Y ustedes en la presencial van a llevar eso, ahí vamos a revisarlo. ¿Estamos claros? Pero deben subir a la página. El marco Disculpa, posible. ¿Ah? El trabajo lo vamos a llevar impreso también. Ya aparte de que lo subimos a la plataforma. Correcto, como hemos estado trabajando, correcto. Bueno, eso es. Me duele la garganta de tanto hablar de esta clase el día. Vamos a quedar por aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Ah? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien quiere preguntar algo que no quedó claro? Ya son las 2:30. Leider, Cabrera, yo te pregunté la hora. ¿Usted ha escuchado que el profesor Tavares dijo qué hora es? ¿Ah? Yo tengo un reloj, yo sé la hora. Vale, gracioso. ¿Alguna inquietud? Profe. Dime, Juan. Sí, disculpe, usted lo comentó al inicio en la primera sección de clase, en la primera hora. Para los que no hemos subido el trabajo por diferentes motivos, ¿verdad? El primer trabajo que es el trabajo mejorado que hicimos en la última sesión con usted en la universidad, el último día de clase de diciembre. ¿Sí? Usted nos decía que lo podemos llevar impreso, pero en la plataforma creo que todavía está un espacio que no se ha cerrado. Lo podríamos subir ahí, aunque no sé no sé, pues pregunto nada más. O solo se lo llevamos impreso el día de clase. Podría o no, deben subir. Además que va impreso, todo debe quedar constancia en la página virtual. Deben subir. Ok, entonces el trabajo que aún no hemos subido lo vamos a subir a la plataforma y también lo llevamos el día de clase, ¿verdad? Claro. Que corresponde al primer parcial. Claro. Decir que deben tener el perfecto. trabajo en dos vías, tanto digitalmente y impreso. Ok, perfecto. En la para página subirlo, virtual entonces. queda constancia. Ok, gracias. Vaya pues. ¿Otra pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces creo que llegamos hasta aquí porque ¿quién aguanta Leider? Ya está. ¿Qué hora es, Leider? Bueno, nos seguimos viendo entonces el otro domingo de manera
presencial a la 1 en punto en la universidad. A la 1, no a la 1:10. A esto le agarre ir a almorzar y llega con tarde. ¿Eh? No va a dejar entrar que me llega después de la 1. Que tenga un excelente domingo. Buenas tardes a todos. Adiós. Buenas tardes. Bye. Ay.